Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a aprovechar esta ocasión para poder estudiar la Biblia. ¿Cuántos han traído la Biblia? Así que quiero que la estudiemos. Vamos a hacer un estudio profundo sobre un tema que me interesa que lo conozcamos. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, inteligencia, conocimiento, para que podamos discernir este mensaje y lo podamos captar. Bendice a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan ser edificados con tu palabra y podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Ya que tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que hagamos un estudio profundo sobre un texto bíblico que lo encontramos en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, vamos a estudiarlo, a ver qué significa este texto. ¿Lo tienen conmigo? Mateo 28, 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto bíblico ha sido el blanco de muchos ataques. Saben, hermanos, que hay cristianos que sostienen de que este versículo bíblico es espurio, o sea, no es original. Este texto bíblico lo atacan pentecostales, antitrinitarios, disidentes que se han levantado dentro de la iglesia adventista, los Jesús solos y los judíos mesiánicos. Sostienen de que este versículo es espurio, o sea, es falso. El versículo de Mateo 28, 19. Ellos sostienen de que el texto en el original dice así: Id y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre. Solo así dice el texto original, sostienen ellos. Pero es interesante, hermanos, que al hacer un estudio profundo de este texto, lo que dicen ellos es falso. Analicemos primero, hermanos, qué significa bautizarnos en el nombre. El texto dice, como está en la Reina Valera 60, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les hago una pregunta, hermanos: ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Porque este texto es la base para la Trinidad. En efecto, los adventistas del séptimo día creemos en la Trinidad o deidad, pero desde la perspectiva bíblica, no de la perspectiva católica. El concepto de la Trinidad en la Iglesia Católica es bien diferente al concepto como lo entiende la Iglesia Adventista. Pero quiero que analicemos qué significa bautizarnos en el nombre. Noten que el texto no dice en los nombres. El texto bíblico dice bautizándolos en el nombre. Está hablando ¿en qué sentido? En singular. Yo les hice una pregunta: ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo?
Muchos hermanos me han pedido que explique esto, porque este texto bíblico está siendo muy atacado por el antitrinitarismo. Analicemos primero qué es el nombre. Yo le pregunté cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Porque los tres tienen el mismo nombre, porque el texto dice bautizándolos en el nombre, no dice los nombres, porque el Padre no es nombre, el Hijo no es nombre, ni tampoco el Espíritu Santo. Son nombres, podemos decir, son nombres apelativos. Busqué en el diccionario qué significa un nombre apelativo. Noten cómo dice el diccionario: nombre apelativo son un calificativo que se añade al nombre propio de una persona. Los apelativos son frecuentes en personajes históricos, como el caso de, aquí ponen unos ejemplos, el caso de Alfonso, que se le ponía un apelativo como el sabio. Juana dice aquí como la loca. Y Felipe el hermoso. Son apelativos, nombres apelativos. Por ejemplo, la mayoría de hermanos, ¿cómo me dicen a mí? Me dicen Litillo. Ese no es mi nombre. Es un apelativo que me dicen. Porque Litillo viene de Lito y Lito es el diminutivo de Rafaelito. Porque mi nombre es Rafael. O sea que me lo hacen más diminutivo cuando me dicen Litillo. Pero ese no es mi nombre propio, sino que es un apelativo. ¿Sí? Padre no es nombre, sino que es un nombre apelativo. El nombre Padre no es nombre propio, sino que es un nombre apelativo. Pero necesitamos conocer cuál es el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Porque el texto dice, bautizándolos en el nombre. ¿Cuál nombre? Hermanos, ¿están leyendo conmigo el texto? Bautizándolos en el nombre. Ahora necesitamos conocer cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Porque los tres tienen un mismo nombre. ¿Están conmigo? Ahora vámonos a Mateo 1:21. Mateo 1:21. Noten el nombre que se le pone a Jesús cuando nace. Mateo 1:21. Y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús. ¿Pero por qué se le puso ese nombre? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿qué significa la palabra Jesús en griego? ¿Qué significa Jesús en hebreo? ¿Saben de que el nombre Jesús es un nombre compuesto? Se deriva de Yeshua, del hebreo Yeshua. ¿Saben quién se llamaba Yeshua en el Antiguo Testamento? Josué. Josué es Yeshua en el hebreo. Esto lo pueden corroborar en Hechos 7:45 y Hebreos 4:8. El nombre de Jesús en el hebreo es Yeshua. Proviene de Josué. Josué es Yeshua. Pero es interesante que Lucas y Pablo se refieren a Josué como Jesús o como Jesús por el nombre. Por lo general se ha entendido que el nombre Yeshua es un nombre compuesto. En el hebreo significa el Señor salva o Jehová salva. Por eso es que a Jesús se le puso así, Jesús, o sea, Yeshua,
que significa Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La pregunta es, ¿cuántos están implicados en la salvación del hombre? Los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto significa que los tres se llaman ¿cómo? ¿Cómo se llaman los tres? Yeshua, que significa ¿qué? Jehová salva. O sea que el nombre del Padre es Jehová salva, el nombre del Hijo también significa Jehová salva y el nombre del Espíritu Santo también es Jehová salva. Si respetamos el contexto, porque los tres están implicados en la salvación del hombre y los tres tienen el mismo nombre, porque el texto dice bautizándolos en el nombre. O sea, un solo nombre tienen los tres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, volvamos al tema con el cual introducimos este estudio. Este texto de Mateo 28, 19 ha sido fuertemente atacado, tanto por pentecostales, por testigos de Jehová y por disidentes antitrinitarios, que dicen de que la iglesia adventista tenga apostasía porque cree en la doctrina de la Trinidad. Hay un grupo que se ha levantado entre la iglesia, que muchos han creído en este engaño y creen de que la iglesia adventista tenga apostasía por creer en la Trinidad. Inclusive otros se van más allá, que dicen de que la doctrina de la Trinidad es parte del vino de Babilonia. Lastimosamente, cuando leemos los escritos de Elena de White, ni una sola vez asoció la doctrina de la Trinidad con el vino de Babilonia. Yo los desafío a ustedes que me den una cita del Espíritu de Profecía, no a los pioneros. Yo no quiero cita de los pioneros, porque los pioneros muchos venían de comunidad religiosa semiarriana y los pioneros no eran inspirados. Los pioneros crecieron en el conocimiento de acuerdo a la luz que Dios les revelaba. Entonces yo quiero que me den una cita de el Espíritu de Profecía donde diga Elena de White textualmente de que la doctrina de la Trinidad es parte del vino de Babilonia, y no lo van a hallar. Jamás van a hallar eso. Solamente ha sido un invento que se han creado los antitrinitarios para atacar a la iglesia adventista y para atacar esta doctrina cardinal que pertenece a nuestras 28 creencias de los adventistas, la doctrina de la deidad o la Trinidad. Parece que es la segunda doctrina de las 28 creencias, creo yo. Si no es la segunda, es la tercera doctrina de las 28 creencias de los adventistas. Ok, hermanos. Este texto sostiene de que fue adulterado por un famoso teólogo católico llamado Eusebio en el siglo IV, en el concilio de Nicea. Ellos dicen de que el texto de Mateo 28, 19 no trae la fórmula bautismal, porque esa fórmula fue añadida por este obispo católico llamado Eusebio en el siglo IV, porque el original, dicen ellos, no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente dice: id y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre. Noten qué interesante, hermano. Ahora, cuando analizamos la historia y la patrística, notamos de que es una falacia sostener de que hasta en el siglo IV se vino a usar la fórmula bautismal de Mateo 28, 19 y que fue añadida por Eusebio. Así dicen ellos, que este texto de Mateo 28, 19 no es original, sino que fue manipulado y añadido
por Eusebio en el siglo IV. Pero haciendo un estudio histórico, por eso es bueno investigar, hermanos, haciendo un estudio histórico de patrística, antes del siglo IV, antes que Eusebio usara la fórmula bautismal, como está en Mateo 28, 19, ya habían otros padres de la iglesia que en el siglo II ya se usaba la fórmula bautismal, como está en Mateo 28, 19. Uno de ellos fue Justino Mártir. En el siglo II usaba la fórmula bautismal como la encontramos en Mateo 28, 19. Hay más información sobre esto. La didaje o la doctrina apostólica, la doctrina de los padres de la iglesia del primer siglo y el segundo siglo se llama la didaje o la didache. En el año 125 después de Cristo bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que 2 siglos antes que Eusebio usara la fórmula bautismal, ya se usaba por muchos padres de la iglesia. Y como dije también, Justino Mártir, en el año 110 al año 167, usaba también la fórmula bautismal como la encontramos en Mateo 28, 19, porque en el nombre de Dios, el Padre y el Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, recibimos entonces ellos el lavamiento en agua. Tenemos también otro padre de la iglesia, Tertuliano, año 145 al año 220 después de Cristo, dice: Él los mandó a bautizar en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, no en un Dios impersonal. Noten que estoy citando patrística antes del siglo IV. Aquí queda desmantelada la teoría de que fue Eusebio que alteró la fórmula bautismal que encontramos en Mateo 28, 19. ¿Qué diríamos de Elena de White? Voy a usar a Elena de White. Elena de White, hermanos, por eso es que les digo, hermanos, hoy más que nunca, todo lo que llega a nuestros oídos, ya sea audible o visible, tenemos que estar seguros si eso es verdad. Por mucha ignorancia que hay en la iglesia, muchos hermanos son presa fácil y caen en el engaño, porque no investigan y no estudian. Estamos en el tiempo, hermanos, donde no hay que confiar en nadie. No confíen en nadie. En temas de doctrina y de salvación no confíen en nadie. Investiguen por ustedes mismos, porque la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía ¿qué? En el hombre. Hay que investigar. Eso tengo yo, hermanos. Cuando a mí viene una información, me gusta ser prudente, investigar, buscar información fidedigna para poder estar seguro. Porque hoy más que nunca estamos siendo atacados y bombardeados por toda clase de errores doctrinales, apostasía y libertinaje. Y por eso tenemos que estar preparados e investigar, hermanos. Dediquen tiempo a estudiar. No sean haraganes. No se hagan materialistas, que solamente el billete. Dediquen tiempo a estudiar. La Biblia dice que para todo hay tiempo. ¿Quién más que yo no paso ocupado? Pero es necesario administrar bien el tiempo para dedicar tiempo al estudio personal y a investigar. No hay ninguna excusa para la ignorancia. Tenemos que estudiar e investigar por nosotros mismos y no permitir que otro estudie por nosotros. Está bien que nosotros escuchemos a los predicadores para reforzar nuestro conocimiento,
pero también tenemos que ir a investigar para ver si lo que me están diciendo sea cierto. ¿Se acuerdan lo que hacían los bereanos? Hechos 17:11, ¿qué es lo que hacían? Dice que cuando escuchaban a Pablo, iban a investigar por sí mismos a las Escrituras para ver si las cosas eran ¿qué? Así. Eso dice Hechos 17:11. Tenemos que tener el espíritu de los bereanos. Ahora estoy hablando para un público adventista. Hablemos de Elena de White. ¿Saben, hermanos, que ni una sola vez Elena de White dijo de que Mateo 28:19 haya sido alterado? Nunca dijo ella. Alguien me dijo por ahí, ella no tenía toda la luz que nosotros tenemos hoy. Imagínense hasta dónde llegan hoy. Creerse más sabios que un profeta. Elena de White no tenía todo el conocimiento que nosotros tenemos hoy. La están llamando ignorante. Y al llamarla ignorante están diciendo que el Espíritu Santo fue parcial en revelarle el conocimiento que le dio. ¿Saben, hermanos? Hoy con la tecnología es fácil nosotros comprobar las cosas. Usted se mete a la aplicación de Elena de White, ya sea en inglés o en español, y pone Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le va a tirar decenas de citas donde Elena de White aprobó de que el texto de Mateo 28:19, como lo encontramos en la Reina Valera 60, es original. Agarre su teléfono. Deje de usar su teléfono solamente para ver TikTok. Investiguemos, descargue Biblia, descargue libros en PDF, descargue aplicaciones del Espíritu de Profecía. Empápese de conocimiento. Voy a leerle dos citas del Espíritu de Profecía donde ella cita textualmente Mateo 28:19, como está en las Biblias modernas. En efecto, Elena de White usaba la Biblia moderna, BM. Consejos para la Iglesia, página 535, párrafo 2, dice: Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que el hombre pueda hallar hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre Jehová, justicia nuestra. Pero antes citó como, hablando del bautismo, citó bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, está citando textualmente Mateo 28:19. Evangelismo, página 226, párrafo 5. Evangelismo, página 226, párrafo 5 dice: el bautismo es una solemne renuncia al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre, noten, triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el momento de entrar a la vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y han llegado a ser miembros de la familia real. ¿Pero a través de qué? Del bautismo. Hijos del Rey Celestial, han obedecido el mandamiento: salid de en medio de ellos, apartaos y no toquéis lo inmundo. Interesante. Ahora, aquí hay otra información que necesito compartir con ustedes. Hay dos manuscritos bíblicos que lo atestiguan, que el contenido trinitario de Mateo 28:19 es original, como por ejemplo el Códice Vaticano y el Códice Sináptico. Estos manuscritos contienen la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay evidencia textual
que presente que el pasaje sea espurio. Inclusive dice, no hay ningún aporte crítico del griego que mencione de que Mateo 28, 19 sea espurio. Usted puede investigar, hermano, los manuscritos griegos. Ningún manuscrito griego añade de que ese texto fue adulterado. Yo investigué, hermanos, por doquier esa información. ¿A dónde está esa información de que Mateo 28, 19 haya sido adulterado, que sea espurio? Ningún aporte crítico textual del griego menciona tal cosa. Ninguno. Ahora, aquí viene algo interesante, hermanos. Yo quiero terminar con esto. Viendo las evidencias, muchas, de que Mateo 28, 19 es original, viene la siguiente pregunta. ¿Cuál bautismo es el que vale ante Dios? ¿El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en nombre de Jesús? Este es otro tema que discuten los pentecostales. Usted platica con un pentecostal, le va a decir que el bautismo genuino, ¿cuál es? A mí ya me han dicho que yo no estoy bautizado, tengo que bautizarme en el nombre de Jesús. Porque para ellos no estoy bautizado. Ellos dicen de que estoy bautizado como los católicos. Porque los católicos, aunque bautizan a los bebés, es un bautismo antibíblico, pero los católicos aceptan la fórmula trinitaria de Mateo 28, 19. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un pentecostal no lo saca de allí. ¿Saben cuál es el versículo clave que usan los pentecostales para contradecir Mateo 28, 19? Es Hechos 2:38. Vámonos a Hechos 2:38. Noten cómo dice. Hechos 2:38. Dice lo siguiente. ¿Lo tiene conmigo, hermanos? Hechos 2:38. Noten cómo dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis ¿el qué? El don del Espíritu Santo. Muy interesante, hermano. Entonces, ¿cuál es el bautismo que vale? ¿El de Mateo 28, 19 o el de Hechos 2:38? Ya lo puse que pensar, ¿vale? Pero también Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Tanto Mateo, inclusive lo que dijo Mateo, Cristo lo dijo. Es que aquí hay que ver algo, porque aquí no creían en Cristo Jesús. Y entonces para que creyeran en él, dijo, bautícense en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, nosotros, hermanos, nosotros como adventistas, nunca jamás, oigan bien, hermano, nunca jamás debemos de hacer que la Biblia se contradiga. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, ¿fue bautismo? Sí, no. Lo que quiero que comprendamos, hermanos, que no podemos hacer que la Biblia se contradiga. Porque acabamos de ver de que Mateo 28, 19 es original. Pero también vemos de que lo que dijo Pedro lo dijo inspirado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, hay que tener en cuenta este principio. La Biblia no se puede contradecir. Lo que tenemos que hacer es buscar lo que significa. ¿Estamos de acuerdo, hermano? No podemos decir aquel vale y este no, o este vale y aquel no. No. Eso hay que tener cuidado porque estamos haciendo que la Biblia se contradiga. Lo que tenemos que hacer es buscar el significado de Hechos 2:38. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, ¿saben que en Hechos 2:38 a quiénes es que Pedro les está predicando? Lean Hechos capítulo 2. Dice que al Pentecostés, a Jerusalén, ¿quiénes habían llegado? ¿Quiénes, hermano? Entonces, los judíos que no creían en Cristo. Habían llegado, si ustedes leen, habían llegado Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones que
piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea que estos judíos que llegaron a Jerusalén eran judíos que estaban ¿dónde? Esparcidos por la diáspora. ¿Me entiende? Aquí no está diciendo que llegaron gringos o de España, no. ¿Quiénes llegaron a Pentecostés? Varones judíos de todas las naciones, porque había habido una diáspora, habían sido esparcidos. Y para las fiestas, las 3 fiestas, una de ellas era Pentecostés, los judíos llegaban a Jerusalén. Y ustedes saben, hermanos, que los judíos tenían un problema. ¿Cuál es el problema de los judíos? Que no creían en el Mesías. Y Pedro en su primer sermón presenta a Cristo como el Salvador. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Varones israelitas. O sea que Pedro, ¿a quién le está predicando? ¿A quién le está predicando, hermano? A judíos. Noten, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Noten que Pedro en su primer sermón le está predicando a judíos israelitas. ¿Cuál fue el problema de los israelitas y los judíos? Los judíos creían en Jehová, en Dios el Padre, en Yahweh. En quien no creían, ¿quién era? Era en el Mesías. Y el primer sermón de Pedro era para que esos judíos que antes habían rechazado al Mesías, ahora lo estaban aceptando como su Salvador. Inclusive si ustedes leen Hechos capítulo 6, dice que muchos sacerdotes creyeron en él. Sacerdotes que antes habían estado de acuerdo en que mataran al Mesías y que rechazaban al Mesías, hoy estaban aceptándolo. En otras palabras, el bautismo en el nombre de Jesús debe de tomarse como autoridad. ¿Están conmigo? Lucas, el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, no registra la fórmula bautismal de Mateo 28:19, porque aquí el nombre de Jesús en Hechos de los Apóstoles se está usando como autoridad para que los judíos acepten a Cristo como su Señor y Salvador. O sea que Lucas no está registrando la fórmula bautismal, porque los apóstoles usaban el nombre de Jesús como autoridad para que la gente creyera y aceptaran y se salvaran a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. El nombre de Jesús se usa como autoridad. Bautizarse en el nombre de Jesús significa reconocerlo como Señor y Salvador. Por eso es que el libro de Hechos de los Apóstoles empieza de esa manera. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 19, versículos 4 al 5. Hechos, capítulo 19, versículo 4 al 5. Hechos 19, versículo 4 al 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Noten, porque el nombre de Jesús significa autoridad, reconocerlo como Señor y Salvador. Es interesante que el apóstol Pablo recibió la orden de bautizarse invocando su nombre. Hechos 22:16. Hechos 22:16 dice así. Noten cómo dice. Hechos 22,
16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué? Su nombre, porque el nombre de Cristo se usa como autoridad, porque la mayor parte de gente eran judíos que rechazaban el Mesías. Esto significa que el invocar el nombre de Jesús para Pablo significa reconocerlo como el Señor y Salvador, porque la gente de la iglesia naciente no lo aceptaba. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora pasemos al versículo 11 y 12. Hasta el 13, amor, desde el versículo 11 hasta el 13. Romanos 10, versículos 11 al 13 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Noten que Pablo está presentando a Cristo como autoridad. El nombre de Cristo es autoridad, tiene poder. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para que todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre de Jesús en Hechos de los Apóstoles significaba autoridad, reconocerlo como Señor y Salvador. O sea que Pedro no está contradiciendo Mateo 28, 19. Simplemente está usando el nombre de Jesús como autoridad para que la gente que lo había rechazado lo reconociera como Señor y Salvador. Alguien me puede decir, en Hechos de los Apóstoles encontramos solamente bautismos en el nombre de Jesús, ni uno en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué solamente en el nombre de Jesús? Muéstreme un texto bíblico donde existe un bautismo en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Saben de que hay uno que es el más importante para mí. Cuando Cristo se bautizó, se hicieron presentes ¿quiénes? Los tres: el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre que habló en el cielo. ¿Están conmigo? Pero lo importante es, hermanos, de que Mateo 28, 19 no es espurio. Si usted encuentra a alguien que le diga y que le quiera lavar el coco o que le quiera meter cizaña, dígale: yo investigué que Mateo 28, 19 es original. Antes del siglo IV ya lo usaban muchos padres de la iglesia. Y tenemos, por ejemplo, la Didache o la Didache, la patrística del siglo I y II. Hermanos, es importante que nosotros podamos defender esta doctrina. Y aquí solamente les he dado una pizca de este mensaje. El tema de la deidad, el tema de la Trinidad, es un tema tan profundo que nuestra mente finita no puede llegarlo a entender. Saben de que la doctrina de la Trinidad no contradice el monoteísmo, un solo Dios. Se puede comprobar en el Antiguo Testamento de que había un concepto de un Dios triuno. Hay muchos pasajes bíblicos que lo pueden demostrar. Los judíos tenían un concepto de un Dios, pero de un Dios compuesto. ¿Saben, hermanos, que esto es más interesante? Los judíos tenían esa noción de un Dios compuesto, de un ejad, de una unidad compuesta. Dios es un ejad. Hoy Israel, el Señor uno es un ejad, una fórmula compuesta. Es como decir que en Dios hay una pluralidad.
Inclusive, saben de que en el texto hebreo, la palabra Elohim se puede usar para aplicársela en singular como también en plural. ¿Saben que la Biblia menciona que Dios es un Elohim? Es como decir Dios. O sea que en Dios hay una pluralidad. Por ejemplo, vemos de que en Génesis Dios le dice, alguien me dijo que Dios hablaba con los ángeles, les dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es sacar de contexto el versículo, porque Dios no le puede decir a un ángel hagamos al hombre, porque los ángeles no pueden crear. Pero cuando vamos a los evangelios, vemos de que el Padre hablaba con Cristo. Cristo dijo al Padre, dame esa gloria con la que estuve antes de la fundación del mundo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Y dice Jehová que descendió, dice, descendamos para ver la maldad de los hombres en la Torre de Babel. Vemos de que en Dios hay una pluralidad, hay un Elohim. Y cuando vino Cristo, nos dio una visión más amplia de la deidad. Cristo dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador. Y este consolador le enviaría ¿a quién? El Padre. Saben de que los antitrinitarios dicen de que Jesús y el Padre son la misma persona. Otros dicen de que Jesús y el Espíritu Santo es el mismo. ¿Saben de cómo yo les callo la boca? Porque mire, hermano, no hay en qué versículos torcer y retorcer y hacer que la Biblia se contradiga en sí misma. No le gusta armonizarla, sino que le gusta contradecir. Si usted encuentra a alguien de que le cita un texto bíblico para contradecir otro, téngalo cuidado, húyele como la lepra, como el ejemplo que estábamos citando de Hechos 2:38. Hechos 2:38 en ningún momento contradice Mateo 28:19. Pedro está usando el nombre de Jesús como autoridad. Mientras que en Mateo 28:19 encontramos la fórmula bautismal. No hay ninguna contradicción. Pero estos grupos antitrinitarios lo que hacen es usar un texto para contradecir otro. Peligroso eso, hermano. Igual como los católicos. Los católicos usted les dice, mire, el día del Señor es el sábado. ¿Qué es lo que dicen ellos? Le usan otro texto para contradecir eso. Una falsa doctrina se basa en eso, que hace que la Biblia se contradiga. Si usted está en una iglesia donde le citan cita bíblica para contradecir otra cita bíblica, es una doctrina falsa, porque la doctrina verdadera armoniza con toda la Biblia, no se contradice. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Cristo dijo, les enviaré otro consolador. Pregunto, ¿Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona? No, entonces no hubiera dicho otro. En griego es alos, otro de la misma clase. Y saben, hermanos, cuando los antitrinitarios dicen que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona, yo les digo así, porque también así como manipulan la Biblia, también manipulan los escritos de Elena de White. Saben de que Elena de White apoya la doctrina de la Trinidad. Lean. ¿Saben cómo yo les digo? Bueno, ustedes dicen de que Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona y se enojan. Cuando usted los acorrala, llega un momento donde se enojan. Toda falsa doctrina provoca ira. ¿Saben de que una vez un pentecostal empezó a charlar con un testigo de Jehová en un bus? Se montaron en San Vicente. Saben de que los pentecostales solo Jesús y los testigos de Jehová solo Jehová. Dos polos opuestos. Empezaron a hablar del tema como persona. Ya cuando iban llegando a San Vicente iban pegándose puñetazos. Cuando iban llegando ya a Zacatecoluca iban dándose puñetazos. Toda falsa doctrina crea ira, enojo y enemistad.
téngalo por seguro. Cuando usted los acorrala y no hay en qué hacer, se enojan. Si es posible, le van a sacar hasta a su mamá. Eso téngalo por seguro. Toda falsa doctrina provoca ira. Porque la doctrina verdadera no necesita que se defienda por sí misma. Hermanos, cuando alguien me dice que el Espíritu Santo es lo mismo que Cristo, yo les hago una pregunta. O cuando ellos dicen de que Cristo es el mismo que el Padre, en la persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes. Yo les digo así, si ustedes creen de que Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona, entonces ustedes están diciendo en pocas palabras que Cristo es un ventríloco. ¿Qué es un ventríloco, hermano? Un ventríloco son unos, yo le llamo eso espiritismo. Son personas de que hablan con el estómago. Ventríloco viene de viente, hablar con el estómago, ventrilofía. Son personas que hacen un muñeco y el muñeco habla, pero es la persona que está hablando, pero la persona no mueve la boca, sino que habla con el estómago. Es la persona que está hablando a través del muñeco, pero es a través del estómago. Eso es un arte, yo le llamo pura brujería, puro espiritismo. ¿Saben de qué estoy hablando? En muchas iglesias cristianas se usa eso de los ventrílofos. Para evangelizar usan los ventrílofos. Puro espiritismo. Si usted cree que Cristo y el Padre son la misma persona, entonces Cristo es un ventrílofo. Cristo estaba hablando con sí mismo ahí arriba, con el estómago. ¿Verdad que absurdo? Cuando Cristo se bautizó, se oyó una voz. Era Cristo mismo que estaba hablando. Es absurdo. ¿Cómo Cristo va a decir, este es mi hijo amado? ¿Cómo Él se va a decir a sí mismo, este es mi hijo amado? Hermanos, ¿están conmigo en lo que estoy diciendo? En el cielo se oyó una voz. ¿La voz de quién? Del Padre. Y cuando Cristo se bautizó, descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma. Y pudiésemos hablar mucho de este tema, hermanos. Yo les invito a que lean mucho, hermanos, para que no seamos engañados. Noten como dijo Elena de White, hablando sobre esto. Dice así, voy a ver si encuentro esta cita. Esta cita es muy importante, hermanos, para que nosotros podamos comprender de que Elena de White sí apoyó la doctrina de la Trinidad. Testimonios especiales, series B, tomo 7, páginas 62 y 63, escrito en el año de 1905. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. ¿Cuántas personas vivientes? 3, en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos para vivir la nueva vida en Cristo. Y para terminar, dice un dicho que quien nos conoce mejor es nuestro enemigo. ¿Cuánto creen eso? Quien nos conoce mejor es nuestro enemigo. ¿Quién conoce más a Dios? ¿Quién conoce más a Dios, hermano? ¿Cuánto creen de que el diablo conoce a Dios? ¿Qué me dicen ustedes, hermano? ¿El diablo conoce a Dios? Me refiero yo a conocerlo así físicamente. ¿Por qué? Porque el diablo estuvo un tiempo viviendo cerca del trono de Dios, era un querubín. ¿Cuántos creen, hermanos, que el diablo falsifica todo lo de Dios? Sí. El diablo es el genio de los falsificadores. Ya vamos a terminar, hermano.
El diablo es el genio de los falsificadores. Y sabe falsificar las cosas bien. Yo tengo un tema en YouTube donde hablo de cómo Santa Claus falsifica la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo y la del Padre. Santa Claus, el Papa Noel. ¿Lo ponen en su casa Papa Noel, hermano? ¿Ah? Es un demonio que se burla de Cristo y del Padre. Es un demonio. Saben de que para cada cosa verdadera que Dios tiene, el diablo la falsifica. Cristo es el Hijo del Hombre. ¿Y el diablo quién es? El hijo de perdición. Cristo es el lucero de la mañana, dice Pedro, que nazca o que salga en vuestro corazón. El diablo, según Isaías, es el lucero de la mañana, la estrella de Venus. Noten, Cristo es el león de la tribu de Judá. ¿El diablo qué? El león rugiente. Cristo es la serpiente levantada en el desierto. ¿El diablo es la serpiente qué? Antigua. Noten, hermano. ¿Saben de que el diablo también tiene una trinidad? Y aquí topé, aquí yo cuando descubrí esto, hermano, aquí quedé, pues sí, dije yo, la doctrina de la iglesia adventista es sólida. El diablo no va a falsificar algo que sea falso, solamente que sea algo verdadero. ¿Saben de que el diablo tiene una trinidad? En Apocalipsis 16:13 dice que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Haciendo un estudio profundo de eso, ¿saben, hermanos? Yo tengo en mi canal un tema de eso, donde explico que el dragón falsifica la obra del Padre. Así como el Padre le da autoridad al Hijo, el dragón le da autoridad a la bestia. La bestia es el anticristo. Es una falsificación de Cristo, por eso es que a la bestia se le llama el anticristo de las profecías. Cristo tuvo un ministerio terrenal de 3 años y medio, pero en profecía 3 años y medio equivale a 1260 días. La bestia de Apocalipsis 13 tuvo una hegemonía de 42 meses, que es lo mismo que 1260 días o 3 años y medio. Después de 3 años y medio de ministerio de Cristo, Cristo tuvo una herida de muerte, dice Pedro, murió. ¿Qué pasa con la bestia de Apocalipsis 13? Después de los 42 meses tiene ¿qué? Una herida de muerte. O sea que el dragón falsifica la obra del Padre, la bestia falsifica la obra de Cristo, y el falso profeta, ¿a quién falsifica? La obra del Espíritu Santo. ¿En nombre de quién habla la imagen de la bestia? En el nombre de la primera bestia que tuvo la herida de espada y vivió. ¿Están conmigo? El falso profeta es una falsificación del Espíritu Santo. Los profetas, ¿por quién hablaban? ¿Quién los inspiraba? El Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Dice Apocalipsis 13 que el falso profeta hace descender fuego del cielo a la tierra. ¿Qué profeta hizo descender fuego del cielo a la tierra en el Antiguo Testamento? Elías. O sea que en Apocalipsis 13 vemos un falso profeta, Elías. Pero el fuego allí debe de entenderse simbólico. ¿Qué es? La obra del Espíritu Santo, que va a ser falsificada en el tiempo del fin. O sea que el falso profeta es otro nombre dado a la imagen de la bestia, que nosotros sabemos que es ¿quién? El protestantismo apóstata. Así como el Espíritu Santo habla en el nombre de Cristo, el falso profeta habla en el nombre de la bestia. ¿Casualidad? No, hermano. El diablo no anda con casualidades, el diablo sabe lo que hace. Falsifica todo lo de Dios. Los que dicen de que solamente existe el Padre y el Hijo, imagínense, hermano, estos grupos satánicos hasta dónde han llegado. Decir que el Espíritu Santo es el mismo diablo. Yo estuve platicando con un antitrinitario, llega a un tema de como de locura, se hacen como locos. Sí, pero imagínate hasta dónde llegan, hasta la locura que llegan, con tal de defender una herejía, decir de que el Espíritu Santo no existe, sino que es el diablo. Y mucha gente cree eso. Creen. Hermanos, ¿qué significa eso? Que hoy más que nunca tenemos que estudiar, leer,
y que nosotros podamos defender esta doctrina, porque esta doctrina está siendo atacada. Yo me quedo impactado, hermano, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, cómo gente se levanta atacando esta doctrina cardinal de la Iglesia Adventista, que es la doctrina de la deidad. Hermanos, hay mucho que hablar. Aquí solamente les he dado una pizca de este tema, pero yo sé que han comprendido, y mi objetivo es incentivarlos, motivarlos para que sigamos estudiando y poder defender nuestras creencias y doctrinas, que yo lo creo por fe, porque lo he comprobado, que nuestras doctrinas están fundamentadas en la Biblia y solo la Biblia. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Fíjense, hermanos, que esto sería bueno que las sociedades de jóvenes la usáramos para estar por lo menos estudiando una doctrina de las que nosotros conocemos, para reforzar las doctrinas que hay hermanos que no conocen la doctrina de la iglesia, ni saben cómo defenderla. Imagínense, tenemos 28 creencias y 6 doctrinas, y son pocos los hermanos que saben defenderla. Y saben, hermanos, que el evangelio es predicar doctrina. Es importante que nosotros defendamos la doctrina, hermanos, porque imaginémonos que venga una persona con otra enseñanza falsa, y si nosotros no estamos preparados, ¿cómo vamos a poder defenderla? Nos vamos a caer en la trampa fácilmente. Y para terminar, hermanos, antes de orar, yo me acuerdo, hermanos, que una vez vinieron 2 pentecostales y llamaron a 2 diáconos para afuera en un sábado, y ya los hermanos estaban cayendo en la trampa, ya se querían ir con ellos. Imaginémoslo, hermanos, somos tan francos que con 2 palabras que alguien nos hable ya caemos en el engaño. Sí. Hay unas páginas donde habla de días especiales, pero el sábado no tiene un día especial. Ahora ya va el viernes tanto, pero el sábado yo no puedo decir especial, pero menos mal que gracias a Dios que estudié un poco y gracias a Dios que la principal del sábado, y hay gente que no, que sí. No lo tienen. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites haber escuchado tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estuvimos en este día santo deleitándonos con tu palabra y conociendo esta importante doctrina que es la doctrina de la deidad. Gracias, Padre, por este conocimiento que le has dado a tu pueblo. Gracias porque nos permitiste reposar en este día santo. Bendícelo durante esta semana. Danos lo que necesitamos. Y que tu paz y tu bendición siempre esté con nosotros. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, feliz semana.